Saludos a todos, bem-vindos a mais um estudo da Filosofia. Em esta oportunidade, hablaremos novamente sobre as ações de Cristo, pero de uma forma mais resumida, pois que a primeira audição se quedou muito larga e com muito texto, sendo que a ideia aqui é mostrar-lhes um contexto do livro, además a aclaração de términos para que compreendam quando forem ler a Filosofia. E dissemos que a Filosofia é o livro síntese de la Gnosis. Foi o último livro escrito por Maestro Samael en el año 77. E se leemos todo o livro, veremos conhecimentos avançados de alquimia, Cábala, por não falar de autoconhecimento. Ao mesmo tempo, é o livro increíblemente menos leído de los gnósticos. Um livro que suele permanecer cerrado nas segundas câmaras, solo se lee em atividades especiais, solo se lê as partes do Maestro Samael e estão sempre fora do contexto da história da Filosofia. E veremos também que o livro de las grandes decisões, um livro para definir-nos ou não em la Gnosis, um livro capaz de acelerar nossos processos e incluso alterar nosso destino por completo, podem crê-lo. En el lenguaje del propio Jesús de Nazaret podemos ser prontamente salvados ou prontamente perdidos com estas enseñanças. E aqui seguem alguns conselhos para a leitura do livro, que basicamente deve ser ler com coração, nunca de forma literal. Há várias exceções em um mesmo párrafo. Se trata de conhecimentos avançados da Gnosis e é necessário uma base para lê-lo, pois que há várias coisas entre linhas e pois que a Cábala vai nos ajudar a compreender esse linguagem próprio de los tempos de Jesus. E queremos agradecer ao irmão Francisco Gil, mexicano de Guadalajara, que vem estudando a Filosofia há 30 anos, desde outubro de 2024, vem revelando semanalmente, capítulo por capítulo, a Filosofia de uma forma profunda em seu canal Gnosis Audiolibros, cuja direção aparece aí na pantalla. É importante saber que Filosofia é um manuscrito que foi encontrado em Egipto em 1773 e contém diálogos que Aberamento mantuvo com seus discípulos durante 11 anos tras sua ressurreição. O livro foi escrito por 3 apóstolos, Felipe, Mateus e Tomás, e ao largo do livro entenderemos por quê. Vamos encontrar aqui autênticas joias da enseñança gnóstica com novos mantras, explicações mais detalhadas do árbol sefirótico da Cábala, ferramentas para negociar nosso karma e alterar nosso destino, e incluso podemos extrair novas práticas que pouco a pouco vamos poner no canal. E o objetivo da apresentação de hoje é principalmente mostrar-vos o contexto em que se desenvolve a história de Filosofia. Aqui nesta tabla podem ver uma síntese dos temas e onde se encontram no livro. Na apresentação de hoje vamos falar desta primeira parte do livro, que podemos titular como As Ações del Cristo, que vai do capítulo 1 ao 28, com acontecimentos que vão desde a aurora da criação hacia sua ressurreição. E aqui mais uma síntese de temas que vamos ver na apresentação de hoje. Empezamos com hazañas que hizo el Maestro Jesús allá en absoluto antes del surgimiento de ese día cósmico. Una aclaración, puede que muchos no lo sepan, pero el nombre interno de Jesús de Nazaret, o Yeshua Ben Pandirá, es Aberamento, tal y como se revela en este libro. La primera mención al Maestro Aberamento se encuentra en el capítulo 136, todavía no develado por Maestro Samael. E aqui temos que no capítulo 7 se diz que o sol saiu por oriente através do primeiro mistério.
pues que muchos pueden cuestionar por qué empezamos en el capítulo 7, y es justamente porque estamos contando las cosas que hizo Aberramento desde el principio, y es en ese capítulo que lo revela, pues que esa acepción del sol por oriente representa un nuevo periodo de manifestación, y este contexto representa el amanecer de un nuevo Mahamavantara, el inicio de un nuevo día cósmico. Y ese día surge gracias al primer misterio, que representa al anciano de los días aquí en la Pisosofía. Oiremos hablar mucho sobre el primer misterio, pero aquí en este contexto del amanecer de la creación, sabemos muy bien, basándonos en la Cábala, que se trata del Teomegalogos, el Señor de la Gran Palabra, la parte manifestada del Absoluto que ordena un nuevo día cósmico. Y también menciona eso, que yo mismo ahora vengo, no antes de la hora de mi crucifixión, sino ahora, pues que aquí eso significa que solo ahora, después de su resurrección, el Cristo está autorizado a hablar sobre los misterios de la Pisosofía. Y veremos aquí, para asombro de todos, que desde el absoluto já estava previsto a llegada de Aberramento para vivir el drama cósmico, y en Londo Jesús sabía que la Pisosofía se estaba escribiendo para llegar a nosotros, los gnósticos de hoy. En este capítulo se menciona por primera vez las vestiduras de luz del Cristo, que já existían desde el principio de la creación y se quedaron en el último misterio, que es el 24, donde la Madre Divina teje nuestro manto. Ese misterio se compreende a través del arcano ACF, el misterio de la cruz. Portanto, decir que una cosa son los corpos solares, que já están en esa etapa revestidos de oro, el llamado Tosoma Eliacón, pero ahora en la tercera montaña, que es de la ascensión, el iniciado tiene derecho a usar las tres vestiduras de luz que veremos más adelante. Y aquí se añade que va a revelar esa enseñanza de lo más profundo de lo profundo, lo cual es una alusión al ser. Aparecen términos complicados al principio, como exterior de exterior y el interior del interior, y que el Cristo va a hablar con la humanidad, pues que el exterior del exterior representa, por un lado, la personalidad humana, en que una simple persona que no conoce la gnosis puede recibir la ayuda del Cristo para arreglar un problema como un negocio, curar su salud, y son ejemplo los innumerables milagros que cuentan las gentes. Pero también representa la esencia, que es ayudada por el Cristo en la desintegración de los defectos, en la negociación del karma, etc. El interior del interior ya representa la enseñanza que alimenta nuestra alma y así también alimenta a nuestro Padre y al mismo ser del ser. O sea, es el ser de Aberramento instruyendo el ser de cada persona que esté preparada. No nos olvidemos que el Cristo es el instructor del mundo, ya sea a través de Buda o el propio Jesús. En nuestro caso, las enseñanzas dejadas por Maestro Samael son ese alimento destinados a alimentar nuestra alma. Y algo muy curioso que vemos en el libro es que Aberramento se disfrazó de ángel Gabriel dentro del absoluto para no ser reconocido por los seres inefables que existen ahí. Y enseguida nos dice que extrajo 12 poderes luz del tesoro de la luz de la morada de Barbelo, que son regiones que existen dentro del absoluto. Y luego veremos lo que eso significa. Pero aquí es importante entender qué significa la parte de su poder que recibió primero. Estamos en el capítulo 7 y en el 10, cuando recibe sus vestiduras luz, las partes del ser dicen: tú eres antes que nosotros. La aclaración para eso es que el Cristo es llamado en absoluto de misterio mayor. Acuérdense, en la noche cósmica las tres fuerzas primarias son una sola, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Solo después que viene la manifestación es que se desdoblan. Ahí el Hijo es uno con el Padre y es por eso que el Cristo viene antes que todas las partes del ser.
y el Cristo tiene un papel importantísimo en la creación, como veremos ahora. Pues aberramento está por detrás de la encarnación de los propios apóstoles. Vemos que en el capítulo 7, desde el inicio del día cósmico, ya estaban elegidos los 12 apóstoles que acompañaron el venerable Maestro Aberramento en su drama cósmico, y vean que fueron elegidos hasta el fin del primer misterio, que significa hasta el final de ese Mahamanvantara. Entonces Aberramento vertió en el vientre de las madres de cada uno de los apóstoles esos 12 poderes luz que extrajo del tesoro de la luz. Pero ¿qué significa todo eso desde la perspectiva interna de nuestro trabajo interior? Vemos que el Cristo extrae del tesoro de la luz esos 12 poderes de luz y los deposita primero en nuestra Madre Divina. Y es en realidad nuestra Madre Divina quien posee esos 12 poderes que no son más que 12 partes del ser dentro de nosotros, que son los apóstoles interiores que tienen la misión de salvar nuestro mundo interior y de cristalizar el alma en nosotros. Esos 12 salvadores tienen la fuerza necesaria para soportar las tiranías del ego, las persecuciones y amenazas de nuestra psicología egoica, así como para resistir las ansiedades y tentaciones del mundo. También se menciona los príncipes de lo alto, que son los señores de la ley, quienes nos envían nuestro destino y que a menudo no nos dejan seguir nuestro propio camino. Así que debemos aprender a nos relacionar con las partes del ser, como dice el Maestro Samael, pues será con la ayuda de ellas, más el Cristo y la Divina Madre, como podremos avanzar en este camino, incluso cambiar nuestro destino, para evitar las persecuciones de los señores de la ley. Y sigue Aberramento hablando a seguir sobre Juan el Bautista y veremos la historia también desde un punto de vista interno. Cristo aquí deposita en Elizabeth, madre de Juan, la fuerza de Iaú menor, el digno. Según el Maestro Samael, Iaú menor es el hombre, mientras Iaú mayor es el Logos. Pero, ¿qué es el hombre auténtico? Es aquel que transmuta sus energías y trabaja sobre sí mismo. ¿Y cuál es el significado de Juan el Bautista como parte del ser? Juan es aquel que prepara el camino del Cristo interior, se va preparando, difundiendo la enseñanza y bautizándose con las aguas del bautismo, transmutando su energía creadora constantemente. Y así va creando los cuerpos solares hasta el advenimiento del Cristo íntimo en la Navidad del corazón. Y bien sabemos que Juan el Bautista es un personaje silvestre, no usa ropa especial, vestiduras, y esto representa una rebelión contra nuestro mundo interior, contra el ego. Sin esa gran rebelión de la que nos habla el Maestro Samael, no lograremos encarnar al Cristo, lo que implica un cambio interior profundo. Y también existe el sentido de rebelión contra el mundo exterior, en el sentido que ya no nos interesan las cosas exteriores como antes. Y otra revelación curiosa que vemos en el libro es el propio nacimiento del Maestro Aberramento. Pues que el ángel Gabriel que anuncia que María concebería a Jesús por el Espíritu Santo es el propio Jesús, quien vertió en ella la primera fuerza que había recibido en la morada de Babel, y también vertió en ella la fuerza de esta parte del ser llamada Sabaoth el Digno. La fuerza de Barbelo, que se encuentra en la región de la herencia de la luz, representa básicamente al Padre, y Sabaoth el Digno representa la fuerza de todos los Elohim creadores que crearon todos los aiones. La combinación de estas dos fuerzas permitió que el Logos pudiera humanizarse y cumplir su misión aquí en el mundo físico. Este es el Jesús histórico, pero en nosotros también están estas fuerzas que pueden se manifestar cuando realizamos la gran obra.
Y la última hazaña de Cristo en absoluto es la llamada inhalación a la mezcla, que es muy interesante, muy importante. Fíjense en lo que se revela en la Pisofía. En el capítulo 8 temos essa parte que está aí na pantalla, que significa, primeiro, la mezcla, pode traduzir-se como todas as essências do mundo, e também nos habla de los 5 auxiliares, que são Gabriel, Rafael, Uriel, Miguel e Samael. O último auxiliar é Samael. Conhecemos esses nomes como logos planetários, mas aqui nos está dizendo que, 1, esses são seres que participam da criação. 2, cada uno de nosotros posee esas partes del ser. Entonces, eso significa nuevamente para asombro de todos que el maestro Abrahamento le dio esa fuerza a Samael, el quinto auxiliar, quien depositó esa parte de la fuerza en nuestra esencia. Es decir, en la esencia de cada uno de nosotros está la fuerza de Samael y la fuerza del amor de Cristo. Así pues, cuando una pareja practica la alquimia bien hecha, está activando a força de Samael e a força de Cristo dentro de si mesma. Se inhala hacia adentro, se sopla hacia adentro, pois bem sabemos que o secreto de uma boa transmutação é saber respirar e refrenar nossos impulsos sexuais, sacrificando a simples búsqueda de sensações, então se ativam essas forças. E agora sim que entramos na história das hazañas de Cristo tras a ressurreição. E o primeiro cenário em el que se manifiesta el Cristo é o mundo de los olivos, que además de la acepção física, que é este contexto que vamos a narrar, também representa em alguns passagens do livro El mundo causal. Bien, saltamos ao capítulo 1 que contiene as enseñanzas que Cristo impartiu a seus discípulos sobre o primeiro mandamento, que é o arcano AZF, que trataremos em outro episódio, e também várias enseñanzas que constituem a chamada Gnosis de todo o universo, ou plenitude do fim total, que se sintetiza a grande expansão do universo e a criação do homem. E traz uma série de diálogos que duraram vários dias, segundo se deduce de los textos, ocorreu um fenômeno em que uma grande luz descendió sobre Cristo. Se dice que el 15º dia de la luna, que estava llena en el mes de Tibe, que são dados históricos sem muita importância, como veremos, uma força saiu do absoluto, precisamente do último mistério, que é el 24. Pois para entender isso, temos que usar a cábala numérica. Temos aqui o 15, o tifão Bafometo, que é associado generalmente como uma carta mala, e também o 24, a tejedora. Pois que aqui somamos 1 mais 5, obtemos o arcano 6, o enamorado, e também se somamos 2 mais 4, chegamos ao mesmo 6. Outra carta que em princípio é mala. Então, volviendo a história, Jesus foi envolto por uma força luminosa imensa em dia 15 e essa luz saiu do último mistério, que é o mistério 24. E essa luz envolveu a Jesus por completo. O 15 aqui se interpreta como impulso sexual que nos dá o Cristo Lúcifer e é precisamente a base de las incessantes transmutações mediante as quais adquirimos essa luz que envolveu a Jesus. E o 6, que também se denomina indecisão, representa em realidade a tentação e um processo de receber o impulso sexual del Cristo Lúcifer e saber refrenar, trascender e vencer o desejo sexual. Assim, pois, o 6 pode sintetizar essa luta que devemos empreender em este processo de regeneração através da alquimia. E é assim como vamos acumulando luz. E é aí, no grande taller do universo, onde teremos a expansão de nosso universo interior, onde teremos pouco a pouco nossas vestiduras de luz, através das 3 forças criadoras, com a ajuda da Divina Madre Kundalini. É aí onde teremos nosso destino espiritual
y deshacemos nuestro destino tenebroso, rompiendo recurrencias, lazos tenebrosos con el ego y las tinieblas, y también el karma saya fruto de la fornicación en vidas pasadas. Imagínense cuánta luz acumuló el maestro Abelamento a lo largo de varios Mahamanvantaras, já que é sabido que hizo la piedra filosofal 7 veces. Pues en Piscis Sophia aprendemos que estas cartas que parecen malas son las mejores, como vemos en el 15 y en el 6. Y aquí empieza la narración sucinta de los procesos de tercera montaña de Maestro Jesús, pero que vamos a entender en detalles solo en los arrepentimientos 10 a 12 de Piscis Sophia. Y se dice en el capítulo 3 que Jesús ascendió a los cielos envuelto en mucha luz y nuevamente en ese día 15. Aquí de nuevo, Cristo nos enseña que para alcanzar los niveles de la ascensión es necesario trabajar con Tifón Baphomet usando el impulso sexual a la vez que refrenamos y trascendemos el deseo sexual. Después, en el capítulo 4, se nos informa que Jesús descendió de nuevo, brillando intensamente para luego graduar su luz. Y se dice que descendió a la 9ª hora de la mañana y que esa luz era de triple clase. Aquí tenemos la hora 9, que es la 9ª hora de Apolonio. Como saben, son 12 horas de Apolonio. No vamos a profundizar en ese tema ahora, pero básicamente la 8ª hora está relacionada con la resurrección, que ya ha pasado, y ahora en esta hora 9, cuando surge el Cristo rojo, que es el Cristo ya resucitado y que ya ha sido perdonado por anciano de los días. Esse tema de la hora 9 se retomará en el capítulo 50, que es el 9º arrepentimiento de Piscis Sophia. Pero en sentido práctico en nuestro contexto de meros mortales, la hora 9 representa bajar a la 9ª esfera, símbolo del acto amoroso que debe convertirse en un acto de oración, como decía San Agustín, en el que debemos refinar el sacramento de la Iglesia de Roma. En cuanto a la luz triple, los 3 tipos de luces representan las vestiduras de luz que veremos a continuación, una del Padre, una del Espíritu Santo, y al final serán 2 vestiduras del Hijo. Y era tanta luz que Jesús se vio obligado a recoger su luz, lo que se conoce en términos esotéricos como graduar la luz. Esto ocurre porque nosotros no podemos resistir la luz de Cristo y es por eso que Él se expresa como una enseñanza. No es una luz física, sino una luz de sabiduría. Y es por eso que los maestros recogen su propia luz para que podamos comprender sus enseñanzas y asimilar lo que dicen. Y también es por eso que existen los mitos, las parábolas, los simbolismos, pero en el caso del maestro Samael fue muy directo, habló de una manera sencilla y a veces dura, y aún así muchas veces no lo entendemos debido a nuestro estado interior. E agora nos encontramos ante um tesouro, uma joia da enseñanza gnóstica, que é a develação de um mantra sagrado e também mais informações sobre a vestidura de luz del Cristo. No capítulo 10, Cristo recebe finalmente o direito a usar sua vestidura de luz, que estava guardada desde o princípio no Mistério 24, que como hemos visto é o telar de Deus. E se nos revela em que la vestidura de luz del Cristo se encuentra el mantra sagrado Sama, Sama, Osa, Hashama, Osai, que basicamente significa ven, únete a nosotros, a las partes del ser, al anciano de los días. Es decir, es una invitación a integrarnos con el ser, es una invitación a la autorrealización. Este es el verdadero motivo de nuestra existencia, romper con nuestro destino milenario y restablecer el contacto que teníamos con nuestro ser. Esse é um mantra que podemos fazer por alguns minutos e mesmo durante uma hora, concentrados
en el anciano de los días y en las partes del ser, rogando ayuda en nuestro trabajo interior, como también expresando nuestro anhelo de volvernos a nos integrar con nuestro ser a través de la autorrealización. Próximamente pondremos aquí en el canal un ejemplo de práctica con este mantra. Como já hemos comentado, são 3 vestiduras de luz. No capítulo 10 há uma descrição minuciosa de las 3 vestiduras de luz, lo que ellas contienen. Básicamente, en el manto del Padre se encuentran todos los misterios del inefable, es decir, del absoluto. En la del Hijo se encuentran todos los misterios menores y mayores. Y en la del Espíritu Santo se encuentran todos los misterios de toda la creación. La más exaltada, digamos, es la del Divino Espíritu Santo y vale leer esa parte del libro. Hay también la revelación que son en verdad 2 vestiduras del Cristo, una del Logos y otra del Cristo humanizado. Y como ya comentamos, las partes del ser dicen, tú eres anterior a nosotros. Como já aclaramos dentro do absoluto, el Cristo es considerado el primer misterio, porque él es uno con el Padre. Ahí es el misterio mayor, el Crestos. Esse é o mistério mais exaltado. De aí surge todo. Aí dentro estão as 3 forças, pero se expressam como uma sola. E o Cristo se expressa aí, em absoluto, em distintos níveis, como o tesouro da luz, como el Salvador gemelo, e por isso é considerado antes a todas as partes do ser, incluso aí dentro. E também na criação se expressa 2 vezes. Una como el segundo Logos, y en ese caso viene antes de la Madre Divina, que es el resultado del desdoblamiento del tercer Logos. Por eso la Madre Divina llega a decir en la Pisofía más adelante que termina por se volver la hija de su Hijo, que nace en la Navidad del Corazón, en la iniciación de Tiferet. En estas nuevas hazañas, ya con sus vestiduras de luz, Cristo atravessa o firmamento. Se dice que entrou na primeira porta do firmamento e que logo foram se abrindo as demás. O firmamento representa o mundo físico, pero de uma forma muito ampla, desde o planeta Tierra hasta o centro de nossa galáxia, que é Sírio. Pero também existem outras galáxias no universo ou em este infinito. Então, podemos dizer que um firmamento é o infinito, porque, como nos disse o Maestro Samael, existem vários infinitos. Assim, um iniciado pode chegar a ser um homem galáctico com direito a recorrer as galáxias ou alcançar a altura de um homem infinito, podendo incluso viajar entre infinitos. Mas, como disse o Maestro Samael, generalmente o iniciado em estas alturas tem direito a viajar hasta el Sol central Sirio. Después vienen las hazañas en la primera esfera. La primera esfera corresponde a la esfera de la manifestación, que es el mundo vital, y en todas las esferas se adora al Cristo. Se dice aquí que el Cristo rompió ataduras, ayudó a todos, realizó hazañas e se menciona que brilhou 49 vezes mais que en el firmamento. E tras a esfera de manifestação, chegou a esfera de destino, que abarca várias dimensões, desde o mundo físico hasta o mundo causal. Aqui se pode entrar no templo do Zodíaco com seus 12 santuários, e o iniciado em essas alturas do caminho tem direito a elegir seu signo zodiacal à vontade. Aqui novamente todas as portas se abriram e novamente brilhou 49 vezes, em este caso em relação à primeira esfera. Aqui, de novo, com a cábula numérica, descobrimos que 49 não é mais que 4 mais 9 igual a 13, lo que representa a morte absoluta do ego, necessária para entrar no absoluto. En el estudio de los arcanos siempre es importante fijarse en los axiomas. Assim, en 49
tenemos, dulce es el trabajo de quien trabaja contento y dulce es el descanso de quien lo ha merecido. Es decir, ese dulce descanso es el resultado de mucho trabajo con el 13, la muerte del ego. A su vez, el axioma del arcano 13 dice, la noche pasó y llegó el nuevo día, revístete con las armas de la luz. Es decir, se acabó la oscuridad, ya has matado al ego, pero aún son necesarias las armas de la luz, que son la alquimia y el trabajo interior, porque hasta la desintegración de las cintas teliogenuras en los planetas del Cristo, todavía hay posibilidad de que el ego regrese. Y aquí damos un salto al capítulo 133, en el que María, la Madre de Jesús, le pregunta si es posible que un ser humano rompa el destino y Jesús dice que no es posible. O sea, una persona común y corriente está condenada a vivir su propio destino. Pero bien sabemos a través del Maestro Samael y también aquí en la Pisofía, que veremos en los próximos capítulos, que el Cristo tiene el poder de entrar en los santuarios zodiacales y romper esos lazos del destino, y básicamente todo empieza a través de los misterios del bautismo. Esa es la clave de la redención. ¿Por qué citamos eso? Porque justamente cuando Cristo entra en el santuario zodiacal, tiene el poder de cambiar de signo y esa es una manera de cambiar el destino. O sea, la persona común y corriente no puede alterar su destino, pero con la ayuda del Cristo sí puede. Y ahora entramos en las mayores hazañas realizadas por el Cristo en los 12 eones o dimensiones cósmicas. Estas hazañas están registradas entre los capítulos 15 y 28. Aquí nuevamente el Cristo va a resplandecer 49 veces más, en este caso en relación a la esfera del destino, y se dice que brillaba 8.700 miríadas. De nuevo tenemos aquí el 15, que es la clave para adquirir luz interior a través del misterio del Bafomento. En el capítulo 15 se menciona por primera vez a Damas, que representa a Anubis en la Pisofía, y a los tiranos, que son los señores de la ley. En el capítulo 27, el maestro Samael nos aclara que el término tirano es simbólico. Son maestros despiertos que simplemente cobran las deudas kármicas que nosotros mismos hemos creado. Incluso nuestro destino es totalmente fruto de nuestras vidas pasadas. Y es curioso que ellos empezaron a luchar contra la luz de Cristo. Aquí tenemos dos acepciones, dos significados relacionados con esa lucha contra la luz. El primero es la propia ley divina, porque la ley exige el pago de las deudas antes de permitir que un iniciado avance. Representa los obstáculos kármicos que surgen cuando alguien intenta el despertar. Pero representa también a los habitantes de la tierra, muertos sin aliento de vida espiritual, a quienes se les ha quitado un tercio de sus poderes. Aquí tenemos el número 3, que en este contexto representa las tres fuerzas creadoras. Cuando fornicamos, cuando perdemos nuestras energías creadoras, el Cristo nos quita esas tres fuerzas. Así que aquí tenemos también a los ángeles caídos, los bodhisattvas caídos, que en otro tiempo ocupaban los 12 eones de manera consciente, pero cuando decidieron fornicar, perdieron sus poderes y quedaron muertos y sin aliento de vida. Y esa luz es también la enseñanza, así que cuando el iniciado lucha contra la luz, que representa la castidad, que es en el fondo el primer mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas, está profanando lo sagrado, blasfema contra lo sagrado al fornicar, al derramar sus energías. Y ahí se debilita y es expulsado de los 12 eones, perdiendo sus poderes, quedando sin anhelos espirituales, sin el anhelo de buscar el secreto de la liberación final. Al final, pues enredado en el poder hipnótico del destino y de la bestia,
ao identificar-se com as coisas do mundo exterior. E aqui resulta interessante esse linguagem, la pisofia, en el que el Cristo cambió los sentidos de las esferas, haciendo que los seres giraran 6 meses hacia la izquierda y 6 meses hacia la derecha. Aquí también hay dos acepciones. La primera son los bodhisattvas caídos, que aún caídos pueden conservar algunos poderes, como vemos en los adivinos y los videntes. Incluso pueden ser capaces de acertar quando o destino das pessoas é fijo e não cambia. Isso ocorre porque Cristo los hizo girar hacia la izquierda, confundiendo-los. Pero aí entra o Cristo, que é capaz de alterar positivamente o destino de iniciado desde o momento em que éste pratica a enseñanza, desde que pratica os mistérios de Cristo, que têm como base os mistérios do bautismo ou a alquimia, e através das negociações kármicas também. Então, esse iniciado empieza a girar a la derecha, porque Cristo é capaz de alterar nosso destino. Profundizaremos em este tema próximamente no episódio Como vencer a maquinária del karma. Depois, no capítulo 25, encontramos outro tesouro, joia, da enseñanza gnóstica, que habla de Melquisedeque, que bem sabemos que é o regente do planeta Terra, e também descobrimos que é uma parte do ser, e também o chamado apressurador. Aqui, o Cristo nos dá a clave para acelerar nossa autorrealização e convertir-nos em luz purificada, ativando na parte do ser que se chama também apressurador para acelerar nosso destino, e para que o Melquisedeque, como logos do planeta Terra, dirija sua luz purificadora hacia nós outros. De aqui também podemos extrair uma boa prática que muito pronto pondremos en el canal. E por último, no capítulo 27, há uma espécie de síntese ou resumen de todas as hazañas que Cristo realizou em los 12 eones, pero aqui temos alguns detalhes. Aqui diz que os arcontes, os senhores de la lei, continuaram haciendo esto, é decir, continuaram haciendo cumprir a lei, porque mientras tengamos karma, nos lo cobrarán. Em alguns casos não é possível negociar, como é o caso de los crímenes contra o Espírito Santo. E añade, devorando sua matéria inútil e não permitindo que as almas nasçam no mundo da humanidade. Já conhecemos o significado da lei, que não nos permite avançar devido a nossos karmas. Sabemos também que devido a los joys que levamos dentro, estos não nos permitem levantar-nos e formar nossa alma, haciendo-nos perder muito tempo aqui no mundo. E vemos também a menção a los 2 círculos, o que significa que passamos várias existências perdendo o tempo e devorando basura ou material de desecho en el linguagem de pisofia. E um antigo ritual gnóstico disse que a Madre Divina não come basuras. Que tipo de alimentos lhe damos a nossa alma? Ingerimos a todo rato atitudes egoicas de orgulho, intolerância, antipatias mecânicas, ira, amor próprio, autoimportância, autoconsideração, ira, lujuria, adultério, codícia, envidia, pereza, preocupações, medos, especialmente a lo que dirán, suspiros, depressões, e também nos identificamos e perdemos muito tempo com várias coisas da vida horizontal. E aí terminamos por dar pouco alimento a nossa consciência, pois que servimos ao Cristo com nossas atitudes, com nosso exemplo, com nossa nobleza interior, com a morte do ego, com a transformação das impressões, devolvendo bem por mal, com a alquimia bem hecha, em la que em lugar de buscar sensações, buscamos transmutar nossas energias. E por fim, o terceiro fator, que se basa especialmente em levar essas enseñanzas a los demás, aunque seja com nosso exemplo, aunque seja para suscitar reflexões
y despertar inquietudes en los propios gnósticos que tienen la ilusión de ser gnósticos. Y por último, tenemos la acepción de las partes del ser que sufren mucho con el ego y por eso no pueden ayudar al alma. Para ello es necesario aprender a relacionarnos con las partes del ser y permitir que se manifiesten. Aquí vemos de nuevo la mención de girar 6 meses a la izquierda y a la derecha, pero con una novedad, entre triángulos, escuadras y octógonos. Los triángulos representan las tres fuerzas creadoras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si se gira a la izquierda, representa la fornicación, que hace perder nuestras energías. Por su vez, si gira a la derecha, representa una persona casta. Las escuadras representan la conducta recta, el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Y los octógonos representan al llamado óctuplo sendero. Es decir, si nos colocamos a la izquierda, representa períodos de mucha confusión, incluso de mucho karma que hay que pagar, pero siempre debemos mantenernos positivamente entre triángulos, cuadrados y octógonos. Pase lo que pase, mantendremos la castidad, cueste lo que cueste, no perderemos nuestras energías, cueste lo que cueste, mantendremos una conducta recta y cueste lo que cueste, nos mantenemos en el camino que es el óctuplo sendero, que es el trabajo psicológico. E aqui um regalo de Cristo, que está no capítulo 27, pois que Cristo eligió sus elegidos, que en realidad son almas que se eligieron a sí mismas, que buscaron y practicaron las enseñanzas, el misterio del bautismo, la muerte del ego, etc. Si no hubiera existido las negociaciones kármicas promovidas por Jesús en su época, muchas almas se habrían perdido. Y ahora nuevamente el quinto de los 7, Samael, promovió esas negociaciones y nos dio la oportunidad de ser prontamente salvados o prontamente destruidos. Es decir, si este conocimiento llega a nosotros, y más aún si avanzamos en esos estudios, si nos convertimos en misioneros, avanzamos en el camino y luego simplemente por culpa de frustraciones y decepciones con falsos maestros, instituciones dudosas o hermanos del camino que no dan la nota, o mismo nos alejamos para atender intereses y deseos egoicos, entonces estaremos rápidamente perdidos. Así pues, a todos los que escuchan este audio, reflexionen y revaloren la enseñanza gnóstica, en las palabras del maestro Samael y también del maestro Aberamento, para que seamos rápidamente salvados por el Cristo rojo de Acuario. Y acuérdense, solo existe una gnosis, la de Samael Aun Weor. E aqui, praticamente ao final da apresentação, citamos essas frases dos apóstolos que podemos trasladar ao maestro Samael, quem também realizou grandes hazañas a desvelar o velo de los mistérios, hablando com claridade do caminho que devemos recorrer para autorrealizarnos, hablando por primeira vez sem velo sobre o arcano ZF, sobre o mapa del caminho, que são as 3 montanhas, e hablando com claridade sobre o trabalho sobre o ego em esta obra divina que é a psicologia revolucionária. Então, podemos dizer, como os apóstolos de los tiempos del maestro Aberamento, Samael Aun Weor, bendito seas ante todos los hombres, pues nos has revelado estas grandes enseñanzas. Viva Samael, viva el Cristo rojo de Acuario. E acordamos a todos que no capítulo 29 em delante se empezará a história de Sofía, nossa alma, que caiu na criação e agora luta para ser perdonada e encontrar sua família, que são os 24 invisíveis que se encontram en Aeon 13. Esta história vai do capítulo 29 hasta el 78 e aí também há várias hazañas hechas por el Cristo. Em su momento hablaremos sobre isso
y los 13 arrepentimientos de Pisofía. Espero que hayan gustado y sigo acompañando el canal Noces en la Práctica siempre con novedades. No se lo pierdan. Paz inverencial.